una ruta por los lugares más emblemáticos de la presencia gallega en Cuba y por algunos más desconocidos que los invito a conocer y que son las huellas que han dejado nuestros antepasados gallegos, tanto los vuestros de Galicia como los que somos aquí descendientes de gallegos, pues son nuestras raíces comunes. Te mandan 3 o 4 periódicos de allá. Ahora día mismo la región, yo fui ahí a la embajada y le dije, yo no voy a pagar más. Aquí todo el mundo quiere leer periódico y regué y lo paga. De la representación de Galicia, ¿dónde está? Somos nosotros. Somos bellos. El problema es que es como tú dices, hay que estar aquí para verlo y para hablar. Poder opinar. Exacto, no se puede estar hablando sin ver una cosa. Esto es un país bello, esto es lindo. A ver cómo estamos todos los cubanos aquí, juntos, divirtiéndonos. Los niños felices con sus libros y nosotros aquí con cerveza. No podemos viajar a ningún país, claro, pero podemos viajar a todas las provincias de nuestro país. Pinar del Río, Santiago de Cuba, a todas esas provincias podemos viajar. Hay 1000 lugares donde tú puedes ir en este país. Todos son bonitos. No hay un país feo en este país. Los extranjeros visitan tanto nuestro país porque quieren visitar todos los lugares, las playas, los paisajes de Cuba, los lugares históricos. Por eso es que los extranjeros hay mucho turismo en Cuba, porque ellos vienen buscando los lugares de Cuba. Porque son muy bonitos, son muy bonitos. Las cubanas. Las niñas de Cuba también. Nosotros somos cubanos a morirnos. Yo no me quiero ir de esta isla, yo quiero seguir en esta. Yo quiero seguir en esta isla.